Si no hubiera sido por la gran misericordia, el favor de Dios, no estaríamos nosotros hablando nada hoy. Y en el capítulo 2 de Segunda Corintios, que lo hemos seccionado en 3 partes, hemos hablado acerca de seguir consolando, seguir perdonando y ahora pues predicando, porque ya cambia un poquito o vuelve a lo que estaba mencionando en el inicio y habla de predicar el Evangelio. Ya predicar el Evangelio y de una manera sincera. Predicarlo en todo lugar, pero ser sinceros. La predicación del Evangelio siempre ha presentado la oportunidad que uno se considere o busque alguna ganancia, probablemente no económica, pero sí en cierto sentido la popularidad que puede traer el ser un gran evangelista. Cuando leemos el libro de Cambios Profundos encontramos la historia de un joven que era universitario y un gran orador. Alrededor de él se juntaban cualquier cantidad de muchachos cuando él daba un discurso. Y él se sentía muy satisfecho y muy halagado de ser ese gran orador. Resulta que un día se convierte a Cristo. Y cuando se convierte a Cristo, pues de pronto aparece hablando en las tribunas y acaparando multitudes también. Hasta que llega, bueno, ya sigue la historia hasta que llega un momento que se pregunta o se pregunta ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué persigue? ¿A quién quiere alabar? ¿A quién quiere exaltar? El problema era, o siempre es en el ser humano, que uno es altamente egoísta. En el mundo él reunía cantidades, pero también tenía la necesidad que ahora que era creyente las multitudes vinieran a él. Entonces no siempre lo hacía para glorificar a Dios, sino para seguir manifestando su capacidad de orador. El evangelismo debe predicarse con sinceridad. Cuando algunas personas no aceptan a Cristo y nosotros les predicamos, igual debemos seguir. Si alguien acepta, a Cristo, deberíamos seguir con la misma actitud, porque el evangelismo es una oportunidad que tenemos de proclamar o compartir lo que Dios ya hizo en nosotros, el sacrificio de Cristo en nosotros, fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y si algo podemos hacer para la gloria del Señor, debe ser eso, para la gloria del Señor. Si lo alcanzamos, si somos exitosos, como si no lo fuéramos, debemos hacerlo siempre con la sinceridad del caso para el Señor. Y de eso es lo que Pablo trata aquí en los últimos versículos del 12 al 17 del capítulo 2. Lo primero es que había que seguir consolando a los hermanos, pero luego perdonando, que es lo que mencionamos el domingo anterior, y con la esperanza que ninguno de nosotros pueda anidar en su corazón malestares, enojos, disgustos contra alguien, especialmente si es un hermano en Cristo. Pero si no fuera un hermano en Cristo, cualquier disgusto que tuviera con otra persona debe sacarlo de su corazón, porque uno es esclavo de su amargura, de su falta de perdón. No disfruta la vida, no disfruta tampoco una relación con el Señor, porque lo mejor que fuera es perdonar. Y siempre le preguntan, pero si no le vienen a pedir perdón a uno, ¿por qué tengo que perdonar yo? Porque usted libera al preso que tiene en su corazón. Es usted el preso o la presa. Soy yo el preso cuando no perdono. Cuando quiero tener en el corazón toda la amargura por algo que en alguna ocasión me hicieron. Sea creyente o no sea creyente la persona. Incluso cuando no es creyente, con más razón deberíamos perdonarlo, porque nos daría la oportunidad de predicarle el Evangelio en vez de mantener una distancia por causa de cosas que ocurrieron en el camino. Pero todos deberíamos aprender del Señor Jesucristo a perdonar. Seguir el ejemplo de Cristo, de la manera que nosotros fuimos perdonados. Así perdonar. No se puede concebir, no debería ser que en la vida de las iglesias por años la gente siga hablando de sus malestares. Lo que ocurrió allá en la iglesia en Corinto, ya lo sabemos, es una historia recontada varias veces, pero nos anima a entender que hay que aprender a perdonar. Si la iglesia perdona, yo perdono, dice Pablo. Y el pecado del que se acusaba no era tan sencillo, era un pecado muy, muy escandaloso.
pero había que perdonar porque el hombre se había arrepentido también y había buscado la reconciliación. Ojalá cuando nosotros sigamos adelante en nuestra vida perdonando y que el ser perdonadores nos anime también a buscar que otros conozcan a Cristo, que recojan la esencia del Evangelio para sus vidas y puedan también aprender a compartir a Cristo, porque una de la misión más importante que tenemos nosotros como iglesia es predicar el Evangelio. Entonces, compartimos el amor de Cristo consolando, perdonando y predicando el Evangelio con sinceridad en cualquier lugar o en todo lugar donde nos toque. Dice el versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, nos detenemos ahí, hay una coma, deberíamos seguir leyendo el versículo 13 también, pero nos detenemos porque es interesante observar algo aquí. Pablo está regresando al tema que había dejado en el versículo 4. Cambio de planes. Ya les había explicado que no había ido a Corinto para evitar reprenderlos duramente. En ese párrafo él cuenta lo que le sucedió en ese tiempo. Pero luego de Éfeso se trasladó a Troas, con la esperanza que allí encontraría a Tito y recabar alguna información fresca, más cercana de lo que estaba ocurriendo en Corinto. Pero resulta que cuando llegó a Troas, lo que encontró fue un campo abierto de parte del Señor para predicar el Evangelio. Dice, para predicar el Evangelio de Cristo. Es la tarea que el apóstol Pablo tenía. Y es la tarea que tiene cualquier creyente, cualquier persona, cualquiera de nosotros, sigue teniendo esa misma tarea. Lo puede hacer de diferentes maneras, hasta por medio de la música. Lo puede hacer por medio de ofrendas para que haya predicaciones en otro lado, pero lo mejor sería que uno pudiera aprender a compartir el Evangelio con otras personas frente a frente. Se le abrió puerta, predicar el Evangelio, proclamar, es la palabra predicar, podemos decir proclamar, anunciar que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Esa es la puerta que se abrió. Otros eran enemigos del Evangelio, otros no querían ver a los predicadores, no querían ver a Pablo, no querían ver a los discípulos. Y había opositores judaizantes que tampoco los querían ver y más bien les echaban el pueblo en contra. Pero en Troas había puerta abierta, es decir, estaba la oportunidad para seguir predicando el Evangelio. Encontró la oportunidad. Hay una labor que, si uno entiende, es la labor del Espíritu Santo. Quizá en otra ocasión Pablo hubiera visitado Troas y lo hubieran echado a pedradas. Pero en esta ocasión, el soberano plan de Dios tiene preparado el espacio para que haya predicación. No se impone la predicación. No llega Pablo con un ejército para capturar personas y hacerlas cristianas por la fuerza. No es una conquista religioso-militar como ocurrió con la conquista del territorio americano, América del Sur, América Central, que llegaron con un anuncio de un mensaje religioso, pero también con la espada en la mano. No era por la fuerza, es que es Dios quien abre la puerta para la predicación del Evangelio, y cuando el Evangelio se predica de acuerdo a la voluntad de Dios, seguro que los resultados van a seguir en la mano del Señor. Ahí había espacio, Dios lo abrió, el Espíritu Santo estaba haciendo una obra. Varias cosas más podemos seguir pensando de este versículo. Si Pablo se hubiera ido directo a Corinto como la gente quería, yo creo que en vez de resolver el problema lo hubiera agravado. Hubiera creado más conflictos o la gente se hubiera puesto revuelta a pelear contra Pablo. La predicación del Evangelio dirigida por el Espíritu Santo lleva al evangelista al lugar indicado. ¿Cuántas veces usted ha querido abordar a una persona para predicar el Evangelio y resulta que no le sale nada? Que más bien lo rechazan, lo repelen, lo corren, le tiran agua caliente. No, ya no hacen eso. Pero hay gente que no toleraría su presencia. Pero hay otra ocasión que usted no lo pensó, llegó y la puerta está abierta. Es que Dios es el que está trabajando.
En el evangelismo siempre tenemos que ver la mano del Señor trabajando. Hay lugares que son conflictivos para la predicación del evangelio. Aquí cerca en México, Chiapas es un estado donde los evangélicos en ciertos lugares son perseguidos. Recién en Oaxaca estaba la denuncia de que unos creyentes reuniéndose fueron atacados, insultados, golpeados y encarcelados. Lo que querían es que ellos no predicaran a Cristo y que no aceptaran a Cristo las personas de ese lugar. Pero en el mismo estado hay otros lugares donde hasta misioneros de la iglesia centroamericana hay ahí, porque hay una puerta abierta, pero hay otros lugares donde la puerta es cerrada. No quiere decir que no debería evangelizarse o intentarlo, pero también hay que entender cuándo Dios está trabajando en los lugares para abrir la puerta. Igual en las misiones. Las misiones son así. Hay personas que dicen, Dios me llama a ir a un lugar, pero cuando llega a ese lugar no consiguen nada, ni una persona le escucha y se frustra y se regresa. Pero después llegan otros y la obra se levanta. Es el tiempo de Dios, es el momento de Dios. Con razón Pablo tenía la intención de llegar a esos lugares. Quería ir, pero no era Pablo, era el Espíritu Santo el que le impulsaba a ir a esos lugares. A pesar de la presión, de la dificultad que había en Corinto, Pablo se fue para seguir predicando el Evangelio. Y dice, ahora sí leemos el versículo 13. Se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Una maravillosa oportunidad se abrió para predicar el Evangelio. Pero ¿qué pasaba con Pablo? No tenía paz interior. Su corazón no estaba contento. Se sentía agobiado. No hay reposo, no hay tranquilidad. La puerta se abre, pero yo tengo en mi mente un problema. Y el problema es lo que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Estaba grandemente preocupado, porque aquellos le exigían que fuera, lo maltrataban, incluso decían que no era un apóstol por no ir rápido como había prometido. Se planteaba la pregunta, ¿debería seguir en Troas predicando el evangelio, aprovechar esa gran oportunidad que se prestó, o debería seguir camino a Macedonia? La decisión final fue ir a Macedonia. La esperanza de encontrar a Tito era para tener noticias de los corintios, como hemos mencionado. Por eso decidió interrumpir el exitoso viaje y visita a Troas para atender el reclamo de los hermanos corintios. ¿Se darían cuenta los corintios de todo en las palabras de nuestro tiempo, todo el estrés que le estaban causando a Pablo? Porque Pablo estaba predicando el evangelio, había puerta abierta, y en la mente de él lo que estaba era el reclamo de los hermanos en el otro lugar. Si se daban cuenta de lo que estaba pasando, estarían avergonzados por causarle tanta preocupación al apóstol. Pablo tuvo que dejar el lugar donde el evangelio era bienvenido para atender el insistente reclamo de los corintios. Cuando el pecado ingresa en la vida de la iglesia, provoca desgracia espiritual, atrasos en el cumplimiento de la misión. Por eso es que siempre animamos la vida del creyente. Yo les he dicho, no podemos andar siguiendo a cada hermano en su casa. Yo no sé qué hace el estudiante en el colegio, no sé qué hace el hermano en su planta de trabajo, no sé qué hace el otro en la oficina. Yo no puedo estar, ni los otros hermanos podemos andar siguiendo a cada uno en su lugar. Pero por eso animamos que sean obedientes a Dios y no a nosotros. Porque si tienen que obedecernos a nosotros, nos van a engañar. Pero si obedecemos a Dios, ninguno de nosotros lo va a lograr. Porque es con Dios el trato. Al humano lo engañamos, pero a Dios no lo podemos engañar. El creyente que cae en la desgracia del pecado necesita con urgencia arrepentirse. No fomentar la desgracia espiritual de las iglesias. Y hablo para todos los que van a oír y los que están oyendo que son de otras iglesias. Hay personas que lo que hacen cuando están en pecado es apartarse, irse para otro lugar y llevan el pecado en el corazón.
dejan de ir a las congregaciones, no van a ninguna otra iglesia, se quedan encerrados y siempre van a decir que son otros los culpables. El pecado de una persona causa mucho daño a la iglesia, y no solo eso, como hemos visto aquí, a la misión en sí. Predicar el evangelio se detiene, porque en vez de estar en la labor de predicación, hay que estar atendiendo un problema en particular. Somos llamados a predicar el evangelio, pero para predicarlo tenemos que estar motivados como iglesia en nuestra vida espiritual. Todo pensamiento, toda cosa que genera cólera en su corazón, en su mente, en su vida personal, debe sacarlo, debe quitarlo. No podemos estar anidando tantos problemas, tantas dificultades. Necesitamos aprender a vivir para Dios. Necesitamos estar comprometidos en una vida santa para Dios, porque la iglesia no debe ser el campo de batalla de nadie. No es para pelear, como hemos dicho antes. Y sigue diciendo en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cualquiera de nosotros se declara en derrota cuando no le salen las cosas como quiere. ¿Se ha fijado usted que uno rapidito tira la toalla? Es un boxeador que al primer golpe en la quijada ya se retira, dice, no, mejor no aguanto, me voy. Tira la toalla, es una figura simbólica de rendición. Y nosotros por cualquier cosa podríamos derrotarnos. La semana pasada, el lunes, los hermanos salieron temprano porque a las 12 íbamos a estar reunidos acá. Pero llegan a las 9 ahí por Chiquila, por Quimistán, y hay un trabón ahí, la gente está deteniendo el paso de los carros. Desde las 9 de la mañana, y aquí llegaron a las 4 de la tarde. Ellos tuvieron el valor de mantenerse, pero más de alguno haber dicho, yo me regreso. ¿Qué voy a estar haciendo? No es la voluntad de Dios que yo vaya. Ellos se mantuvieron firmes, se vinieron, no dijeron no se pudo, sino que se mantuvieron firmes. No fue una derrota. Aprovechamos bien el tiempo y ellos se fueron contentos porque se les trató de los hermanos, estuvieron tan atentos recibiéndoles que se fueron contentos. No fue una derrota, pero cualquiera de nosotros se amarga, se irrita y dice, ¿por qué voy a seguir en esto? Yo tenía la buena intención de ir a estudiar la Biblia con los hermanos, pero ya no se puede, no voy. Ellos se mantuvieron. Y eso nos muestra que uno debe seguir adelante. Hay tropiezos en la vida del creyente todos los días. Siempre hay alguien deteniendo la carretera o el camino del cristiano. Pero nosotros debemos seguir firmes en Cristo. No dejemos que nuestra vida caiga. Los creyentes hasta repetimos a cada rato y hasta los jóvenes dicen que son más que vencedores. ¿Por qué tirar la toalla? ¿Por qué apartarse? Pablo no se retiró. Pablo siguió firme con sus compañeros en el ministerio para el Señor. Más bien, puedo decir, gracias a Dios que nos sacó del desaliento y nos llenó de gozo. Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Esa es la idea de esto. Él nos sacó del desaliento. Tenía gran presión por allá, pero ahora dice, estoy listo, sigo adelante. Tengo gozo en el Señor. Sin mucha explicación, sin entrar en detalles, Pablo pasa del desánimo a hablar del triunfo. No voy a caer en la trampa que se me tendió. Yo soy más que vencedor. Él había dicho a los romanos, ustedes son más que vencedores. Y ahora nos iba a declarar en derrota Pablo, porque él sabía qué es ser más que vencedor. La batalla no había sido perdida. Dios lo llevaba al triunfo. Lo detuvieron, le motivaron a dejar de hacer algo, pero todo esto era en el movimiento de Dios. Ahora celebraba al estilo de un general romano. El general romano, cuando ganaba la batalla, celebraba. Entraba victorioso a la ciudad, llevando los cautivos, gritando junto con el pueblo. Recorría hasta llegar al centro de la ciudad. Y Pablo
está usando esa figura para decir, yo soy un triunfador. Dios me está llevando al éxito. Dios me lleva al triunfo. Puedo celebrar. No estoy en derrota. Se imagina el desfile impresionante después de una guerra, haber derrotado al enemigo. Va el desfile militar. A los lados van los portadores de incienso, el incienso aromático, anunciando que ya está presente ahí el ejército triunfador y la gente adorando y celebrando cuando eran paganos a sus dioses. El olor de incienso llenaba el lugar. Pues dice que así también se habla del olor del conocimiento de Cristo. Pablo no está derrotado, se sigue hablando de Cristo. Donde Pablo está, ahí olía a Cristo. En todo lugar estaba difundiéndose el evangelio. Donde Pablo estaba, la gente quería oír el evangelio. Cualquier lugar que visitara, los hombres conocerían a Cristo como Salvador. Y el apóstol conocía personalmente a Cristo. Por eso es que Pablo podría hablar de Cristo y a la vez irradiar el olor de Cristo. Por eso la gente seguía a Cristo. A veces uno se pregunta, ¿y nosotros a qué olemos? Pues depende de lo que trabajemos. Si trabajamos con café, olemos a café. Si trabajamos en la mecánica, olemos ¿a qué? A aceite, a grasa. Ahí están varios mecánicos dando respuestas. Ajá. Según lo que trabajamos, así olemos. Olemos a dinero cuando trabajamos en el banco, aunque no tengamos dinero. Pero bueno, a eso olemos. ¿Pero a qué olemos los creyentes? A veces los creyentes olemos más a derrota que a victoria. Porque los creyentes siempre estamos contando más que todo desgracias. No contamos todo lo que Dios sigue haciendo en nosotros, sino que pasamos contando solo las tristezas. Traigo un pastor a dar testimonio, traigo un misionero a dar testimonio. Ay, yo sufro. Ay, cómo sufro. Ay. Todos somos triunfantes en Cristo Jesús, hermano. Es triunfante usted en Cristo. Huele a Cristo. Más o menos, ¿verdad? Sí, deberíamos, o la gente debería saber que donde está uno de nosotros hay un creyente. Algo deben saber de nosotros. La gente miraba en Pablo a un convertido, a un hijo de Dios. Y Pablo predicaba a Cristo. Así que no hay derrota para un predicador cuando sabe que está dando el mejor mensaje. El mensaje que damos nosotros es el mejor mensaje. Porque es la palabra que transforma. ¿Y quién nos sostiene cuando damos ese mensaje? Pues el poder del Espíritu Santo. No estamos en las fuerzas nuestras. Yo creo que cuando uno predica, si lo está haciendo en su fuerza, rápido se retira. Porque la fuerza de uno se acaba, pero el poder de Dios no. El Espíritu Santo nos sostiene. Cristo se hace presente donde están sus hijos dispuestos a predicar el Evangelio. Así que Pablo dice, el Señor me lleva de triunfo en triunfo. Se va manifestando el olor del conocimiento de Cristo en todo lugar. Qué bueno. Yo creo que la iglesia en este momento necesita recuperar el olor de Cristo, del conocimiento de Cristo. Porque la iglesia no está dedicada a conocer más de Cristo. Una de las batallas que yo creo que estamos emprendiendo ya hace días es, debemos ser más cristocéntricos como iglesia, no antropocéntricos, no más centrados en el hombre, porque la iglesia en el mundo está centrada en el hombre y no en Cristo. Debemos ser más centrados en Cristo que en el hombre, porque la iglesia por eso se hace al gusto de las personas. Tenemos que estar haciendo grandes esfuerzos. Hasta nosotros mismos que ya lo sabemos, hay que hacer algún esfuerzo para motivar al creyente que asista al culto. Porque el creyente se le olvida. A veces el domingo a las 10 de la mañana, y hoy qué día es. Y eso que son las 10 de la mañana y que en un día normal debería estar en el trabajo a las 7:30, 8 por ahí. Y el domingo todavía, y hoy qué día es. Yo iba a ir, pero ahora, ¿qué voy a ir a hacer? A sacar a los hermanos de la iglesia.
Porque nosotros estamos totalmente desubicados o estamos ocupados en otras cosas y no tenemos el interés por vivir para Cristo y proclamar a Cristo. Y hay que me aguanten, de todas maneras tienen que aguantarme. Me tienen que perdonar porque, mire, hasta ellos mismos dijeron que había que perdonar a todos. Sí, pero es lo que dice la palabra, por supuesto. Dice, bueno, en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Sigue hablando de la figura del olor. Para los cautivos que iban en el desfile del general vencedor, el olor del incienso no era de alegría, no era para celebrar el triunfo. Para ellos ese olor significaba muerte. Para ellos no había esperanza. La inminente muerte es lo que esperaba. Para el general, el ejército y su pueblo, el olor era de vida, de triunfo, de conquista, de éxito. Pero para los otros no, los que se pierden o los que mueren, olor de muerte. Entendemos que la predicación del evangelio trae un mensaje de victoria para el predicador y los que se convierten. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de esperanza, de salvación, de lo que viene para la vida de las personas. Y siempre dejamos un buen mensaje. Alguien decía, ¿por qué deberían de decirles que mejor se entreguen a Cristo? Pues de todas maneras están condenados, que van para el infierno. Pero tratamos de llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio. Dios todavía ofrece la oportunidad de salvación al pecador cualquiera que sea, quien quiera que sea y los pecados que haya cometido. Cuando predicamos el evangelio, el efecto es doble. Si uno se convierte a Cristo, gloria a Dios, porque esa persona sale adelante. Los que se salvan han recibido el perdón de pecados en Cristo y son receptores de la vida eterna, del Espíritu Santo y todos los beneficios que la palabra de Dios dice hay para un creyente. Pero para los que se pierden, solo hay condenación. Condenación eterna. No hay esperanza. No hay religión que lo pueda salvar. Las religiones hacen esfuerzos para salvar a los que se mueren sin Cristo, según ellos, pero no hay ni una sola esperanza. Es que estando vivos es que aceptamos o rechazamos a Cristo. Si estamos vivos y aceptamos a Cristo, estamos en salvación eterna, pero hay personas que rechazan a Cristo. Y las religiones ofrecen como ciertas alternativas. No hay más. Está establecido que los hombres mueran y después de eso, juicio. No hay nada más que hacer. El que muere en Cristo ya está en la presencia del Señor. El que muere sin Cristo, condenación eterna. Para los que se pierden, solamente hay condenación. Cualquiera que sea la respuesta del hombre, ahí está la soberanía de Dios. En realidad Dios no quería llevar a condenación al pecador, pero el pecador decide ir hacia ese camino. Por eso el olor de muerte le acompaña a todo aquel que rechaza a Cristo. Un comentarista escribió esto: cuando se nos dice que podemos ser para Dios aroma de Cristo, ha de significar que podemos vivir de tal manera que recordemos a Dios lo que Jesús era en su vida en la carne. Era como si al contemplarnos Dios de día en día, viese a Jesús en nosotros y recordar, hablando a la manera de los hombres, aquella bendita vida que fue dada como ofrenda y sacrificio a Dios como aroma grato. Dios, cuando ve a sus hijos caminar en obediencia, cuando ve a sus hijos decididos a seguir haciendo la voluntad de Él, es como que estuviera viendo a su Hijo Jesucristo. Por eso vale la pena que nosotros sigamos aprendiendo de Cristo, obedeciendo a Cristo, honrando a Cristo, predicando a Cristo aquí en esta tierra. Versículo 16. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Olor de vida para los cristianos, olor de muerte para muerte de todos los que rechazan a Jesucristo. La vida de Cristo nos trajo vida.
La frescura de la vida para nosotros y para el mundo está en Cristo. Hoy vemos a la gente en desesperación, en angustia. Tal vez estén algunos ahorita en la cápsula del mundial, como que nada pasa. Pero pasado eso, se van a volver a acordar de que están en una situación difícil. El mundo crea sus cápsulas de entretenimiento para que nos apartemos aún, olvidemos todas las desgracias que se viven, que olvidemos la maldad que hay en el mundo, que olvidemos las guerras, que olvidemos todo. Pero cuando pasan el efecto de esa cápsula, la gente vuelve a la cruda realidad. Muchas personas mueren también esos días sin Cristo y mueren en el contexto de sus fiestas, de sus celebraciones. Cristo es frescura para este mundo. Yo creo que usted y yo podemos vivir sin el mundial, ¿sí o no? Ajá. Ah, pues sí. Tendría que poner un mundial a cada rato para que viviéramos. Pero podemos vivir sin algunas cosas que la gente inventa. Porque la frescura de nuestra vida no está en lo que se hace en el mundo, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es lo que nos refresca la vida. No deberíamos estar angustiados ni por la guerra ni por otras cosas, ni por la muerte de nosotros tan siquiera, sino más bien contentos que si un día nos toca morir, somos bienvenidos en la presencia del Señor. Lamentablemente los que no creen, para los que no creen es mortífero olor de condenación. La presencia de Cristo, la predicación de Cristo es un olor de muerte para ellos. En el Antiguo Testamento hay una figura que nos puede ilustrar o aclarar un poco esto. Cuando el arca del Señor fue tomada por los filisteos, allá en los días del sacerdote Elí, causó muerte y destrucción mientras estuvo entre ellos. En 1 Samuel capítulo 5 se relata eso. Pero un día fue de vuelta a la casa de Obed-Edom y le trajo bendición y prosperidad a él y su casa. Esto está en 2 Samuel 6:11. El mensaje del evangelio predicado a la humanidad trae enormes consecuencias. Por eso es que Pablo gritó, y para estas cosas, ¿quién está preparado? Y se queda como la pregunta en el aire porque hay que seguir leyendo para poder tener alguna idea de lo que quiso decir con la pregunta. ¿Quién está preparado para estas cosas? Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí está la respuesta. ¿Quién es suficiente? Ahí está la respuesta. No somos muchos, pero aquí estamos. ¿Quiénes? Pablo, los discípulos de Pablo, los evangelistas que lo acompañaban. Ellos estaban capacitados para llevar el mensaje de salvación en Cristo. No somos muchos. Pues esta figura no es nueva, la que voy a mencionar, ahí está en este pasaje. Pues hay muchos que se han vuelto traficantes de la palabra de Dios. Los verdaderos predicadores tienen su llamado de Dios y son capacitados por Dios. Los fieles a Dios, los predicadores fieles a Dios, no comercian con el evangelio. Eso dice ahí. No son muchos, somos pocos. Porque algunos, como dirían en nuestros pueblos, se dieron vuelta. Ya no quieren seguir en el camino. Vieron que se puede recuperar un poco de dinero haciéndolo de otra manera. Los muchos que trafican con el evangelio se refiere a los maestros judaizantes que se ocupaban de apartar a los corintios de Cristo y del mensaje del apóstol Pablo. Estos hombres traficaban, mercadeaban o comerciaban con la palabra de Dios. La motivación de ellos era religiosa, pero también buscaban alguna ganancia material. Su preocupación principal era tener dinero para ellos mismos y acaparar a la gente para ellos mismos. Y vieron el evangelio
como una oportunidad para sacar dinero, para lucrarse. Trafican. La palabra traficar se usaba para referirse a los que adulteraban el vino, mezclándolo con otras sustancias y así obtener más ganancias. Una práctica muy vieja. Las cantineras de los pueblos de nosotros, donde nos crecimos nosotros, dicen que mitad de guaro y mitad de agua. Así hacían más dinero de 1 litro. O los vendedores de leche. No grabando lo presente si hubiera aquí alguno. Que los vendedores de leche en los pueblos llevaban los cántaros, los vaciaban y el que lo expendía, el vendedor, ya tenía una cantidad de agua para equilibrar y sacar un poco más de leche. No de la vaca, sino mezclando agua con leche. Eso es una idea de que lo que significa traficar también. Busca obtener ganancias. Pues el evangelio así era degenerado, adaptado a las propias doctrinas de los falsos maestros que seguían mezclando en ese caso la ley y la gracia. Porque el proyecto ahí era judaizantes versus creyentes. Me imagino que cuando estamos mencionando esto, la mente de algunos anda volando, buscando algunas figuras que se han destacado por su interés económico utilizando el evangelio en los últimos tiempos. Y no podemos dejar de pensar en eso, porque nuestros tiempos están llenos de gente traficando con el evangelio. Medran, comercian. Hemos oído testimonios no viejos, recientes, de cómo, por ejemplo, un hombre con todo el esfuerzo de su vida se había comprado un carrito, más o menos el carrito, porque él quería andar en su buen carro. Pero un día apareció el pastor en la mañana y le dice, mire, el Señor me dijo que ese carro tiene que ser mío. Y el hombre le obedeció. Le obedeció. El hombre le entregó las llavecitas del carro y le dio los papeles. Y era el único carro que tenía y el de su trabajito. Y él porque la gente es muy sincera, yo no sé, pero sinceramente equivocados, pero son sinceros. Le creyó a ese hombre y después iba a los cultos el hermano y él vivía algo lejos. Cree que el pastor le ofrecía jalón. No, hombre, lo dejaba irse a pie. Lo dejaba irse a pie. Y no, eso no era el único carro que él tenía otros. Pero ya ve, ocurre en este tiempo. Yo no sé para qué queremos tanto dinero. Acostumbrémonos a vivir con lo que Dios nos da y podemos seguir adelante. Si de todas maneras cuando uno se enferma no hay hospital que lo pueda recuperar y cuando Dios se lo quiere llevar a uno, no hay nada que lo pueda recuperar porque Dios ya lo tiene en la lista. Y quizá a usted se le están ocurriendo pensar en algunas personas como aquel que dijo, a esta iglesia solo se requieren 2 cosas para venir. Que traiga una Biblia y una chequera. Y eso que ni le predica de la Biblia, sino que le va a predicar solo de lo económico. Otros que dicen que el diezmo es para salvación, que el que no da el diezmo está condenado. Recordemos que la salvación es por Cristo, por la gracia en Cristo. El diezmo es una gratitud que uno puede tener para el Señor y apoyando la iglesia donde Él lo ha puesto. Pero no es para salvación. O como otros que dicen que hay que bautizarse para ser salvo. O que solo hay que estar en esa iglesia porque hay que estar en Cristo. La gente no tiene que ser manipulada. La gente tiene que aprender a vivir de acuerdo con los principios de la palabra del Señor. Hay mucho traficante del evangelio. Con la palabra de Dios hay muchos. Si por eso nosotros caemos mal, por decirlo, ni modo, pero en este pasaje yo no puedo pasar por alto lo que ocurre en nuestro tiempo. Porque Pablo lo vivió, porque se enfrentaron a los comerciantes del evangelio. Y Pablo no era de los que adulteraban la palabra de Dios o traficaban con ella. El ministerio de Pablo era hecho con sinceridad, con transparencia y con franqueza. No usaba estrategias de engaño ni de manipulación. No se valía de trucos para ganar conversos. Y uno se pregunta, ¿por qué lo hacía así si los otros lo hacían de otra manera? Pablo lo hacía de esa manera.
porque era un verdadero convertido al Señor Jesucristo, porque era un verdadero creyente. Y este ministerio del evangelismo lo recibió del Señor. Su mensaje venía de Dios. Dios le daba la fuerza para seguir adelante. Pero su ministerio, como dice, siempre lo hacía en la presencia de Dios, es decir, delante de Dios. Cuando el ministerio se hace delante de Dios, muchas de las cosas que se están dando hoy, el mismo creyente las detectaría, porque estaríamos siempre en la presencia de Dios. Y cuando alguien quiere manipularnos, quiere engañarnos, quiere quitarnos la gallinita que el Señor nos había dado, nosotros tenemos que ser fuertes y decir, Señor, yo por lo menos le diría, bueno, si le reveló a usted, tiene que revelármelo a mí primero, porque yo soy el que lo tengo que soltar. Si es tan fácil llegar a decirle a la gente, Dios me dijo, pero la gente prefiere oír eso que oír un mensaje de la palabra de Dios. Porque como los hacen brincar hasta en una pata, entonces ellos creen que están bien, traicionando la fe cristiana, por cierto. Cuando uno cae en la garra de los manipuladores, uno traiciona su fe en Cristo. Antes y hoy tenemos la oportunidad de escuchar y someternos a los maestros del engaño, a los magos espirituales, a los que solo usan el mensaje o la palabra o partes de la Biblia para convencer a los demás. Y no escogen toda la Biblia, sino la partecita que les conviene. Por eso es de un versículo aislado que sacan la mayor parte de doctrinas. No quieren escuchar el mensaje de salvación por iglesias como las nuestras. No, las iglesias no se llenan porque la gente se le va a decir que son pecadores y que necesitan a Cristo. Pero prefieren que les quiten todo el dinero del mundo y estar felices en una congregación donde no se predica la verdad del evangelio. Mucho tráfico, mucho negocio con el evangelio. Dice Pablo, hablamos en Cristo, predicamos a Cristo. Nuestra autoridad viene de Cristo. Por lo tanto, la motivación que siempre debemos tener es servir al Señor con sinceridad para proclamar a Cristo sin distinción alguna, a todos sinceros nosotros, predicando el evangelio. Compartamos el amor de Cristo, consolando, perdonando, predicando en todo lugar. Y la última parte hemos hablado de predicar el evangelio con sinceridad, pues en todo lugar. Somos llamados a predicar el evangelio de salvación. Dios provee oportunidades especiales cada día. Pablo salió para un lugar, su destino. Se abrió puerta para predicar el evangelio en otro lugar. O sea, vemos cómo el Espíritu Santo guía la vida de cada persona que anhela predicar el evangelio hacia los lugares y a las personas preparadas para recibir el mensaje. De alguna manera, hay un momento en que la gente quiere oír el mensaje. Hay un tiempo en que los pueblos pueden estar abiertos para la predicación del evangelio. Reconozcamos que la predicación puede ser interrumpida cuando los hermanos crean conflictos dentro de las congregaciones. Hay que huirle a los conflictos. Hay cosas que a uno no le gustan. Sí, puede ser que ustedes digan, hay cosas que a mí no me gustan del pastor. Y yo puedo decir, hay cosas que no me gustan de los hermanos. Esas cosas debemos superarlas porque nosotros no estamos aquí por gustos. Estamos aquí porque amamos a Cristo. Porque hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Crear conflictos no es el camino que tenemos nosotros. Pidamos más bien que el Señor nos ayude a no ser tropiezo del evangelio. Nuestra misión es proclamar a Cristo, no vivir en problemas. Somos triunfantes en Cristo. ¿Es triunfante usted en Cristo? Nuestra vida debe reflejar la vida de Cristo. Si nuestra vida está comprometida con Cristo, haremos que los no creyentes se incomoden. No van a estar contentos a la par de uno. El que tiene a Cristo es salvo. El que no tiene a Cristo está condenado. Nuestra vida ahora en Cristo es una vida victoriosa y debemos seguir caminando siempre victoriosos, creyendo lo que dice la palabra acerca del perdón de pecados, de la vida eterna, de la salvación que ya Cristo ganó para nosotros.
Nuestra motivación para predicar el Evangelio debe ser el amor a Cristo Salvador. Dejemos a un lado toda codicia personal. Prediquemos el Evangelio puro. No caigamos en la trampa de los que se volvieron comerciantes del Evangelio. Tenemos que crecer en el Señor para no caer en esas trampas. Es que la debilidad de uno es falta de Biblia, falta de conocimiento de Cristo, falta de entrega de nosotros a Cristo. Por eso muchos nos ganan o arrastran a la gente para allá. Evite seguir a falsos maestros. Confirme su fe en Cristo Jesús. Yo creo que es un buen momento para que nosotros analicemos acerca de nuestra vida, cómo estamos delante del Señor. Queremos predicar el Evangelio como iglesia, necesitamos recuperar espacios de predicación, pero lo primero es la vida del creyente. Se puede ofrecer uno para voluntario de ir hasta cualquier lugar, la India, pero primero su vida. La vida es primero, su compromiso con el Señor es primero. Si algo no anda bien en nosotros, si hemos estado pecando de alguna manera, estamos en riesgo de ser arrastrados por otros. Estamos consumiendo materiales nocivos. Recuerde que en las redes sociales, como puede recibir excelentes mensajes, va a recibir basura, mucha basura. Hay quienes, bueno, hay varios artículos y uno sí los puede leer porque uno tiene que discernir esto. Gente que está poniendo, mire, lo que no te dijeron de la iglesia, es que de la iglesia no tenemos que estar hablando, tenemos que hablar de la Biblia, porque las iglesias son diferentes en todo lugar. Pero cuando alguien digan lo que no te han enseñado de la Biblia, ahí tal vez podemos poner atención, pero no para dejarnos arrastrar, sino para decirles cuál es la verdad. Necesitamos crecer, comprometernos. La vida cristiana es de compromiso. Todo el tiempo estaremos comprometidos. Hagamos sacrificios, esfuerzos. No deje de asistir a la escuela dominical. Usted se cansa. Pues yo creo que nosotros también. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Hay que seguir adelante porque hay un compromiso delante de Dios. Si usted asume un compromiso delante de Dios, seguro que la predicación del Evangelio va a aumentar. Porque nuestras vidas primero van a estar para Él y después naturalmente el olor del conocimiento de Cristo se va a percibir en todo lugar. ¿Qué tal si oramos? ¿Quiere pararse? Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de tu presencia. Alabamos tu nombre porque nos desafías. Estos pasajes los hemos visto antes. Hemos repasado muchos. O en predicaciones sueltas, también los hemos abordado, pero quisiéramos, Señor, que tú sigas tocando nuestras vidas, que tú sigas trabajando en nuestros corazones. Señor, las puertas para el Evangelio están abiertas. Hay lugares donde no es el momento, pero cuando tú quieres son abiertas esas puertas. Pero necesitamos tener el compromiso primero de estar en ti. Señor, si nuestras vidas esta noche han sido movidas por algo, si quizá lo que hay en nosotros es pereza, negligencia, pedimos que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones y asumamos un compromiso serio de querer caminar con Cristo en santidad y proclamar a Cristo y seguir, Señor, victoriosos en Cristo, no derrotados, no caer en las garras de otras personas ni en el desánimo que el diablo trae a la vida de los creyentes. Queremos, Señor, predicar a Cristo. Si somos victoriosos en Cristo, la victoria que tenemos en Cristo nos va a llevar a compartir. Y Señor, sabemos que la iglesia está enferma con muchos traficantes del Evangelio, pero a ellos tú los juzgas. Si nosotros lo mencionamos, no estamos siendo jueces de ellos, pero a ellos tú los juzgas. Y si el mundo va con esa comezón de oír tras ellos, es el problema del mundo también, porque nosotros seguimos siendo una ventana de predicación de la palabra y queremos seguir estando ahí.
Si no nos siguen las multitudes, el problema es que nosotros no estamos interesados en que nos sigan las multitudes. Estamos interesados en que sigan a Jesucristo. Y por eso predicamos el Evangelio. Y por eso apelamos, Señor, a la obra del Espíritu Santo para que mueva los corazones. Quizá muchos oyendo no tienen a Cristo. O están criticando que la iglesia es una iglesia comerciante, que estafa y todo lo que ellos dicen. Pero, Señor, que entiendan que en los días de Pablo ya había gente traficante, comerciando con el Evangelio, pero que hay iglesias que no siguen ese rumbo. Hay iglesias que siguen como lo hizo Pablo, predicando con sinceridad a Cristo y esperando que la gente se convierta, y les hablamos, Señor, a ellos. Hablamos al corazón de las personas que no conocen a Cristo, que se han vuelto jueces de toda la iglesia en general. Hay lugares donde se sigue predicando a Cristo. Y no queremos perder, Señor, ese camino. Quizá vengan otros pastores, más líderes nuevos o personas en nuestras iglesias, pero queremos, Señor, que ellos también sigan comprometidos a predicar el Evangelio. Que no haya personas dispuestas a vender lo que se mantiene como el mensaje puro de tu palabra. Ayúdanos a todos. La iglesia adquiere compromiso cuando conoce más lo que vale Cristo para ella. Y oramos que nos sigas ayudando. Si hoy algún hermano o hermana necesita el perdón tuyo, Padre, oramos para que tú toques su corazón y declares su problema delante de ti, y tu gracia siga manifestándose para perdón en la vida de los hermanos. A nosotros también, Señor, exponemos nuestras vidas. Queremos que nuestras vidas también sean examinadas delante de ti, y que también nos perdones, que nos ayudes a seguir adelante. La iglesia de Cristo es una iglesia de gente victoriosa, victoriosa porque Cristo es nuestro vencedor. Y oramos para que nos sigas manteniendo con buen ánimo, con el deseo de proclamar a Cristo, partiendo de esa vida que está en relación contigo. Gracias, Padre. Bendiga a todos nuestros hermanos aquí, los hermanos en las casas, y que muevan nuestros corazones para combatir de alguna manera con el mensaje puro a aquellos que medran o comercian, trafican con el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.